Antes de empezar, me gustaría pedirles un pequeño favor. Estoy esforzándome mucho para alcanzar la meta de 1000 suscriptores, una cifra que tiene un significado muy especial para mí. Por favor, pulsen el botón de suscribirse al canal. Es solo un clic, pero es una motivación enorme para que siga creando videos. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. Existe, en los servidores del Consejo de Inteligencia de la Federación Galáctica, un archivo clasificado bajo el código de acceso nivel rojo absoluto. No hay muchos archivos con esa clasificación. Nivel rojo absoluto significa que su contenido ha sido evaluado como suficientemente perturbador para el orden galáctico como para que su lectura requiera autorización del Consejo Pleno. No de un director. No de un general. Da Consejo Pleno. La mayoría de los archivos en esa clasificación son documentos sobre armas de destrucción masiva, protocolos de extinción de especies, o registros de civilizaciones que desaparecieron de maneras que todavía no se comprenden del todo. Este archivo no es ninguna de esas cosas. Este archivo se llama, en la nomenclatura interna del Consejo, Expediente Kael. Y la razón por la que tiene clasificación nivel rojo absoluto no es que su contenido sea un secreto que el Consejo quiera proteger. Es que su contenido es una advertencia que el Consejo esperaba no tener que usar nunca. La advertencia dice, en el lenguaje técnico y cuidadosamente medido de un analista de inteligencia que claramente eligió cada palabra con mucho cuidado. El individuo designado como Kael, especie terrestre, clasificación civil retirado, debe ser considerado en cualquier escenario de conflicto como una amenaza estratégica de primer orden independientemente de sus condiciones de vida actuales. La razón de esta clasificación no es su armamento, sus recursos, o sus alianzas. La razón es el siguiente dato, extraído de los registros históricos terrestres y verificado por 3 análisis independientes. En ninguna instancia documentada de la historia militar terrestre ha existido un individuo con el perfil operativo de Kael que haya iniciado una acción de combate y no la haya completado. Sin excepciones. Sin negociaciones que interrumpieran el proceso una vez iniciado. Sin límites geográficos, temporales o de recursos que lo detuvieran antes de alcanzar el objetivo. Y luego, al final de la advertencia, en una nota que el analista añadió como observación personal fuera del formato estándar del informe, había una sola línea. Si alguien en la galaxia alguna vez tiene la mala fortuna de hacer que este hombre active ese perfil operativo, el Consejo debe saber que lo único que puede detenerlo es darle lo que quiere. No porque sea invencible, sino porque no se detendrá hasta conseguirlo o hasta estar muerto. Y basándonos en el registro histórico, las probabilidades de los segundos son considerablemente más bajas de lo que cualquier adversario esperaría. El expediente Kael llevaba 7 años sin ser abierto por nadie. Hasta la mañana del día en que los Trok secuestraron a su hija. Para entender al hombre llamado Kael, hay que entender primero de dónde viene. No su historia personal. Su historia de especie. Los terrestres son, en el catálogo oficial de la Federación Galáctica, una especie clasificada como emergente avanzada, más desarrollados que las especies primitivas, menos establecidos que las potencias galácticas antiguas. Tecnológicamente competentes. Políticamente activos. Biológicamente dentro de los parámetros normales para una especie bípeda de su tamaño. Esa clasificación es técnicamente correcta y completamente inútil para entender lo que son realmente. El planeta que los produjo es, desde cualquier perspectiva objetiva de biología galáctica, un entorno que no debería haber generado vida inteligente. No porque fuera demasiado hostil, sino porque era hostil de una manera específica, no mataba rápido. Mataba lento. Mataba de maneras que requerían adaptación constante, aprendizaje perpetuo, y una vigilancia que nunca podía relajarse completamente. La Tierra no tiene depredadores invencibles. Tiene depredadores suficientemente peligrosos como para matar a cualquier terrestre que cometa el error de bajar la guardia, pero no tan dominantes como para que la respuesta evolutiva fuera simplemente volverse más grande o más rápido que ellos. La respuesta evolutiva que eligió la Tierra fue diferente, volverse más listo. Más adaptable. Más capaz de anticipar. Y más dispuesto a contraatacar. Los terrestres son la única especie conocida del catálogo de la Federación que, cuando se analiza su historia evolutiva, muestra un patrón consistente de no solo sobrevivir a las presiones que deberían haberlos eliminado, sino de convertir esas presiones en ventajas. El frío extremo que debería haberlos matado les enseñó a fabricar refugio y herramientas.
Los depredadores más grandes que deberían haberlos cazado les enseñaron estrategia de grupo y emboscada. Las enfermedades que deberían haberlos diezmado desarrollaron en ellos un sistema inmunológico que los biólogos galácticos califican como anómalamente robusto. Cada cosa que intentó matar a los terrestres los hizo, en algún sentido, más difíciles de matar. Y después de 300.000 años de ese proceso, produjeron a Kael. El nombre completo era Kael Doran. 48 años de edad en el momento en que los Trop tomaron a su hija. 1,82 m de altura. 89 kilos. Cabello entrecano, ojos del color que los terrestres llaman gris, con unas líneas alrededor que los médicos de la Federación habían documentado como el resultado de años de exposición a luz solar intensa en entornos de operaciones de campo. En apariencia, era un hombre ordinario. Posiblemente incluso un poco envejecido para el nivel de amenaza que el expediente Kael le atribuía. Los que solo miraban la apariencia siempre cometían ese error. El registro de servicio de Kael Doran en las fuerzas de proyección de la Federación Galáctica ocupaba 43 páginas en el sistema de archivos estándar. No porque fuera extraordinariamente largo, sino porque cada página contenía más información de la que normalmente cabía en una sola, porque los analistas que lo compilaron insistieron en documentar cada operación en detalle completo, porque creían que el detalle era importante para entender el patrón. El patrón era este. En 22 años de servicio activo, Kael Doran había participado en 107 operaciones de campo. De esas 107, en 93 había sido el operativo de mayor rendimiento del equipo. En las otras 14, había sido el único superviviente. No el superviviente que escapó. El superviviente que completó la misión, volvió y presentó el informe. En 2 de esas 14 ocasiones, lo había hecho con heridas que los médicos de campo que lo atendieron describieron en sus reportes como incompatibles con la función operativa continuada. En un caso, había completado un objetivo de extracción de 3 kilómetros bajo fuego continuo con una fractura de tibia que no fue diagnosticada hasta 48 horas después, cuando los sistemas médicos de la nave base notaron que caminaba incorrectamente. Cuando le preguntaron por qué no había reportado la lesión, respondió que no había terminado todavía. Ese era Kael Doran. Y ese era el hombre que, 7 años antes, había decidido retirarse. La razón de la retirada no aparecía en el expediente oficial. Pero en los registros de entrevista de salida del servicio, archivados separadamente, había una transcripción de 4 páginas de la conversación entre Kael y el oficial de recursos humanos que procesó su baja. El oficial de recursos humanos le había preguntado, como era estándar, cuál era su plan para la vida civil. Kael había respondido con una frase que el oficial de recursos humanos había considerado suficientemente inusual como para incluirla textualmente en la transcripción, con una nota que decía, el sujeto respondió sin dudar y sin el tono de broma que normalmente acompaña a este tipo de declaraciones en entrevistas de salida. La frase era, voy a ser padre. Y voy a hacerlo bien. La hija se llamaba Mara. Tenía 7 años cuando los Trok la tomaron. Los analistas del Consejo de Inteligencia que compilaron el expediente Kael no eran personas dadas a la hipérbole. Eran, por definición de su trabajo, individuos entrenados para evaluar amenazas con precisión clínica y expresarlas en términos cuantitativos verificables. No escribían frases como el más peligroso o sin igual porque ese tipo de lenguaje era impreciso y la imprecisión era exactamente lo que su trabajo existía para eliminar. Por eso, cuando el expediente Kael usaba el término amenaza estratégica de primer orden para describir a un solo individuo civil retirado, los analistas del Consejo que leyeron el expediente por primera vez sabían que no era retórica. Era una evaluación. ¿Qué hace que un solo individuo sea una amenaza estratégica de primer orden? No la fuerza física, aunque los terrestres en general, y Kael en particular, tenían una estructura muscular que los médicos de la Federación catalogaban como funcionalmente superior a la media para su especie. No la velocidad de reacción, aunque los registros de entrenamiento de Kael mostraban tiempos de respuesta que los instructores de combate de la Federación consideraban estadísticamente improbables para un individuo de su edad. Lo que hacía de Kael una amenaza estratégica de primer orden era algo más difícil de cuantificar, pero que los analistas del expediente habían intentado describir en 4 puntos específicos. La mayoría de los operativos de combate, de cualquier especie, tienen un umbral de estrés más allá del cual su capacidad de toma de decisiones se degrada significativamente.
Es biología básica, los sistemas de respuesta de emergencia del organismo priorizan la acción sobre el análisis, y la calidad de las decisiones disminuye a medida que el estrés aumenta. Kael Doran mostraba el patrón inverso. Los registros de rendimiento en situaciones de alta presión documentaban consistentemente que sus decisiones tácticas bajo estrés extremo eran de igual o mayor calidad que sus decisiones en condiciones de entrenamiento controlado. Los psicólogos militares de la Federación que lo habían evaluado a lo largo de su carrera habían debatido extensamente sobre el mecanismo de este fenómeno sin llegar a un consenso. La teoría más aceptada era que, a diferencia de la mayoría de los individuos, el estado de emergencia bioquímica que los terrestres llamaban adrenalina no degradaba su cognición sino que la enfocaba, eliminando variables irrelevantes y permitiendo una concentración en el problema inmediato que en condiciones normales era difícil de alcanzar. En términos prácticos, cuanto peor era la situación, mejor pensaba. Esta parte del expediente era la más citada, y también la que más escépticos generaba entre quienes no conocían el historial directamente. Los números parecían exagerados hasta que se consultaban los registros médicos que los respaldaban. En 22 años de servicio activo, Kael Doran había acumulado 3 fracturas óseas diagnosticadas post-operación, lo que significaba que no habían sido diagnosticadas durante la operación porque no había detenido lo que estaba haciendo para que se las diagnosticaran. 2 heridas de energía de tercer grado que los médicos describían como suficientes para incapacitar a un individuo estándar durante un periodo mínimo de semanas. Una pérdida de sangre estimada, en una sola operación, que el médico de campo que lo atendió anotó en su reporte como debería haber estado inconsciente. Los médicos de la Federación que revisaron estos registros tenían 2 teorías. La primera era que Kael tenía una variación genética inusual que afectaba a sus umbrales de dolor y sus mecanismos de coagulación. La segunda era que la primera teoría era incorrecta y que simplemente decidía no detenerse. Los que lo conocían personalmente tendían hacia la segunda. La mayoría de los operativos de combate planifican con los recursos que tienen. Kael planificaba con los recursos que podía conseguir, que era una distinción que parecía pequeña hasta que se veía en práctica. En el registro de sus operaciones, había una frecuencia estadísticamente inusual de situaciones en las que había llegado a un objetivo con recursos insuficientes para una operación convencional y había encontrado la manera de convertir el entorno, las herramientas disponibles, o incluso las acciones del adversario en ventajas. Los instructores de la Academia de Operaciones Especiales de la Federación usaban 3 de sus operaciones como estudios de caso en el módulo de adaptación de recursos en campo. Lo usaban como ejemplo de que podía hacerse con casi nada si se tenía suficiente creatividad táctica. Y también como advertencia de cuán peligroso podía ser alguien que pensaba así. Este era el más difícil de cuantificar y el más importante. La mayoría de los combatientes son motivados por alguna combinación de deber, ideología, o incentivo material. Kael Doran, según todos los registros psicológicos de su carrera, era motivado principalmente por algo diferente, la protección de personas específicas bajo su responsabilidad. En misión, eso significaba su equipo. Fuera de misión, eso significaba su familia. Los psicólogos que habían evaluado a Kael a lo largo de los años coincidían en un punto. Su umbral de tolerancia al riesgo personal era inusualmente alto en términos generales, pero se volvía virtualmente ilimitado cuando la amenaza afectaba a alguien bajo su protección. Virtualmente ilimitado era la manera técnica de decirlo. Lo que significaba en términos prácticos era lo que el analista que escribió la advertencia final del expediente Kael había intentado articular en esa última línea. No se detendría. Y eso era lo que los Trok no habían leído. Los Trok eran, en el catálogo de la Federación, una especie de clase media alta en términos de capacidades tecnológicas y militares. Conocidos principalmente por sus operaciones de comercio en la zona del borde exterior, donde la regulación de la Federación era menos estricta y los negocios de naturaleza cuestionable eran más fáciles de operar. Habían expandido esas operaciones, en los últimos años, hacia actividades que la Federación clasificaba como crimen organizado transespecies, incluyendo tráfico de artefactos prohibidos, extorsión de colonias menores y, en los casos más graves, secuestro para rescate. Habían tenido éxito en esas operaciones porque la Federación, en general, no intervenía agresivamente en el borde exterior si las víctimas no eran ciudadanos de las especies de alto estatus del Consejo. Los terrestres eran una especie emergente. Estatus medio. No suficientemente importantes para que la Federación movilizara recursos significativos por ellos. Eso era lo que los Trok sabían.
Lo que no sabían era que estatus medio en la federación y nivel de respuesta ante el secuestro de sus hijos eran dos variables completamente independientes. La demanda de rescate llegó a las 14:33, hora estándar galáctica. Era un mensaje estándar para este tipo de operación: identificación de la víctima, prueba de vida, cantidad exigida, plazo de pago, instrucciones de transferencia, advertencia estándar sobre las consecuencias de contactar a las autoridades. Los Trok habían enviado mensajes similares 200 veces. 200 veces, el proceso había sido el mismo: pánico, negociación, pago, liberación o no liberación según las circunstancias. El componente emocional era parte del cálculo, las familias asustadas pagaban más rápido y hacían menos preguntas. El mensaje llegó al terminal de Kael Doran a las 14:33. A las 14:34, Kael había visto la prueba de vida y confirmado que su hija estaba viva. A las 14:35, había enviado un mensaje de respuesta. El mensaje de respuesta no era una negociación. No era una súplica. No era la respuesta emocional y desorganizada que los Trok esperaban. Era una pregunta. Una sola pregunta, formulada con la concisión de alguien que no tiene tiempo para más palabras de las necesarias. ¿Dónde está mi hija? El operativo Trok que recibió la respuesta tardó un momento en procesarla. Luego envió la respuesta estándar, las coordenadas de transferencia de fondos y el recordatorio del plazo. A las 14:38, Kael respondió de nuevo. Esta vez no era una pregunta. Era una declaración. No voy a transferir fondos. Voy a ir a buscarla. Les doy 4 horas para devolverla antes de que llegue. Después de esas 4 horas, la situación se vuelve más difícil para todos. Especialmente para vosotros. El operativo Trok leyó el mensaje. Luego lo leyó de nuevo. Luego se lo pasó a su superior, porque ese tipo de respuesta requería un escalado de protocolo. El superior leyó el mensaje. ¿Quién es este individuo?, preguntó. Un terrestre. Colono en el sector 16. Clasificación civil. ¿Tiene conexiones con la Federación? ¿Recursos militares? No registrados, señor. Es un civil retirado. Sin afiliaciones activas. El superior procesó esto durante un momento. Envíale la advertencia estándar sobre consecuencias de resistencia, dijo. Y añade una línea sobre la salud de la niña si no coopera. El operativo Trok redactó la advertencia estándar y la envió. Nunca recibieron respuesta. Lo que sí recibieron, 4 horas y 17 minutos después, fue algo que ninguno de ellos había experimentado antes. A Kael Doran. Pero antes de eso, hubo algo que ocurrió en los 43 minutos que siguieron al último mensaje enviado a los Trok y que no fue registrado en ningún sistema de comunicaciones oficial, porque Kael no usó ningún sistema oficial. Los usó personales. Llamó a 3 personas. La primera llamada duró 4 minutos. Era a una mujer llamada Soren, ex operativa de inteligencia de la Federación con quien Kael había servido en 4 operaciones en la zona oriental del borde exterior. La conversación, según la reconstrucción posterior que el Consejo hizo a partir de los metadatos de la transmisión, incluyó una solicitud de información específica sobre las rutas de tránsito conocidas de los Trok en el sector 16 y los sectores adyacentes y la ubicación de sus instalaciones operativas en la región. Soren, que llevaba 5 años retirada y administraba una empresa de transporte de carga en el sector 15, respondió a la solicitud de información en menos de 12 minutos. La segunda llamada duró 2 minutos. Era a un individuo identificado en los registros solo como Bet, especie Corani, es contrabandista reconvertido en transportista independiente con quien Kael había tenido una relación de trabajo en sus últimos años de servicio activo. La conversación incluyó una solicitud de transporte urgente a las coordenadas que Soren había proporcionado, con disponibilidad en menos de 2 horas. Bet respondió que estaría listo en 90 minutos. La tercera llamada duró 11 minutos. Era al único oficial de la Federación a quien Kael contactó, un comandante llamado Arisdael, de la Unidad de Respuesta Rápida del Sector 12, con quien Kael había servido durante 7 años. La conversación incluyó una solicitud que Arisdael describiría después, en su declaración al Consejo, como técnicamente fuera de protocolo pero humanamente imposible de rechazar. La solicitud era información sobre los sistemas de seguridad de las instalaciones conocidas de los Trok en el sector 16. Arisdael tardó 19 minutos en enviar la información.
También incluyó, sin que Kael lo pidiera, el inventario de armamento estándar Trok para instalaciones de esa categoría, junto con una nota personal que decía, tráela de vuelta. Y ten cuidado. A las 16:52, menos de 2 horas y media después de recibir la demanda de rescate, Cao Doran embarcó en la nave de Beth con el equivalente a un kit de operaciones completo que había mantenido preparado en su residencia durante los 7 años que llevaba retirado. Porque ese era otro dato que los Trok no habían leído. Los terrestres que han sido lo que Kael había sido no dejan de ser lo que son cuando se retiran. Se vuelven padres, sí. Se vuelven civiles, sí. Pero mantienen los kits. Mantienen los reflejos. Mantienen los contactos. Por si acaso. Siempre por si acaso. La nave de Beth era un carguero ligero modificado, técnicamente legal pero con varias adiciones que no aparecían en el registro oficial de la embarcación. Era rápida. Era discreta. Y Beth sabía cómo moverla por las rutas del borde exterior sin activar los sistemas de monitoreo de tráfico estándar. Durante el viaje, Kael no habló mucho. Esto no era inusual. Las personas que lo conocían sabían que Kael procesaba en silencio. Era una de las cosas que lo habían hecho tan efectivo en operaciones. No desperdiciaba energía en verbalizar lo que estaba pensando mientras todavía lo estaba pensando. Lo que estaba pensando, en este caso, era esto. La instalación de los Trok donde tenían a Mara era, según la información de Soren y el análisis posterior de Arisdael, una base de operaciones de tamaño mediano, entre 20 y 40 individuos de seguridad, armamento estándar de clase media, sistemas de defensa perimetral de segunda generación. Diseñada para disuadir a las autoridades locales y a rivales comerciales, no para repeler a un operativo de élite con información específica sobre su configuración. Los Trok habían construido esa base para operar con impunidad contra objetivos que no podían o no querían responder con fuerza. Habían elegido al objetivo equivocado. Kael hizo 3 evaluaciones durante el viaje. La primera evaluación era de recursos. Que tenía consigo, que podía obtener en la instalación, que podía improvisar a partir de lo que encontrara. El kit que llevaba era suficiente para neutralizar la mayoría de los sistemas de seguridad externos y para proporcionar cobertura durante una extracción de corta duración. No era suficiente para un asalto frontal a 40 individuos armados. No necesitaba ser suficiente para eso, porque un asalto frontal no era lo que tenía en mente. La segunda evaluación era de tiempo. Cuánto tardaba un individuo en moverse de un punto a otro en una instalación de ese tamaño, cuánto tardaban los sistemas de comunicación interna en distribuir una alarma, cuánto tardaba un equipo de respuesta en reorganizarse después de una pérdida de perímetro. Números que conocía de memoria, actualizados con los datos específicos de la instalación Trok que Arisdael le había enviado. La tercera evaluación era la más simple y la más importante. Mara estaba allí. Todo lo demás era logística. Beth no dijo nada durante la mayor parte del viaje. Pero a unos 20 minutos del destino, giró brevemente desde los controles y miró a Kael. ¿Cuántos hay dentro? Entre 20 y 40, respondió Kael. Beth asintió lentamente. ¿Y tienes un plan? Sí. Pausa. ¿Lo vas a compartir? No necesitas los detalles, dijo Kael. Solo necesitas estar listo para despegar cuando te avise. Con 2 a bordo. Beth lo miró durante un momento. De acuerdo. Dijo, y volvió a los controles. No preguntó más. Los que habían trabajado con Kael aprendían rápido que cuando decía que tenía un plan, lo tenía. Llegaron a las coordenadas externas de la instalación a las 19:08 hora estándar galáctica. La instalación de los Trok estaba construida en la superficie de un asteroide de tamaño mediano en el borde del sistema. Una estructura subterránea con accesos camuflados, sistemas de defensa perimetral externos, y lo que los planos de Arisdael indicaban como 3 entradas principales y 2 accesos de servicio que los Trok probablemente consideraban secundarios. Probablemente consideraban porque los sistemas de seguridad de los accesos de servicio eran de generación anterior a los de las entradas principales y más susceptibles a las herramientas del kit de Kael. Beth dejó la nave en una posición de espera a 2 kilómetros de la instalación, usando la firma de radar de un depósito de mineral abandonado como cobertura pasiva. Kael salió al espacio exterior. Trabajar en entorno de vacío no era algo que se aprendía en una sola operación. Requería entrenamiento extenso, equipo adecuado,
y una relación con el entorno que la mayoría de las especies consideraban profundamente antinatural. Los terrestres tenían una tolerancia al vacío que los biólogos de la Federación catalogaban como inusual, no porque su biología fuera adecuada para él, sino porque su psicología lo era. Podían funcionar en condiciones que generaban respuestas de pánico automáticas en la mayoría de las especies conocidas, no porque no experimentaran miedo, sino porque habían aprendido a tratar el miedo como información útil en lugar de como una señal de parada. Kael se movió por la superficie del asteroide usando el traje de maniobrabilidad del kit, sin propulsión de cohete porque la firma térmica habría activado los sensores perimetrales. Propulsión de microimpulso de inercia, diseñada para ser invisible a los sistemas estándar de segunda generación que los Trok usaban. Tardó 22 minutos en llegar al acceso de servicio sur. Los sistemas de seguridad del acceso de servicio sur eran, como los planos indicaban, de generación anterior. Kael los neutralizó en 4 minutos usando una combinación de interferencia de señal y acceso físico directo a los paneles de control, que los Trok habían instalado en una posición que era técnicamente accesible desde el exterior si sabías exactamente dónde mirar. Lo sabía exactamente. Entró en la instalación a las 19:34 hora estándar. Desde ese momento, la instalación de los Trok tenía un problema que sus sistemas de seguridad no podían detectar porque sus sistemas de seguridad estaban diseñados para detectar amenazas externas. La amenaza ya estaba adentro. Las instalaciones Trok tenían una arquitectura interior que reflejaba sus prioridades operativas, los espacios de valor, celdas de prisioneros, cámaras acorazadas, y centros de comunicaciones estaban en el nivel más profundo de la estructura, el más alejado de cualquier acceso externo. Los espacios de personal, salas de descanso, comedor y puestos de seguridad rutinarios estaban en los niveles intermedios. El nivel superior era casi enteramente logístico. Esta arquitectura tenía una lógica defensiva obvia: para llegar a lo que importaba, cualquier atacante tenía que pasar por el personal de seguridad. También tenía una vulnerabilidad obvia que Kael había identificado en los planos: para comunicarse entre niveles. El personal usaba un sistema de intercomunicación interna que corría por canalizaciones de servicio que pasaban por todos los niveles. Y esas canalizaciones eran lo suficientemente grandes para que un individuo de la complexión de Kael se moviera por ellas y no tenía inconveniente en hacerlo en posición horizontal. No tenía inconveniente. Pasó por el nivel intermedio sin hacer contacto con ningún miembro del personal de seguridad. Lo que sí hizo, mientras se movía por las canalizaciones, fue escuchar. Los sistemas de intercomunicación interna transportaban conversaciones además de datos. Y las conversaciones que escuchó en los primeros 20 minutos de movimiento por la instalación le dieron 3 piezas de información que los planos de Arisdael no podían haberle dado. Primero, Mara estaba en la celda 4 del nivel inferior. Estaba sin lesiones, según lo que un guardia le había reportado a otro. Segundo, había 31 individuos de seguridad en la instalación, no 20 ni 40. 31, distribuidos de manera no uniforme, con una concentración mayor en el nivel superior y en los accesos principales. Tercero, el comandante de seguridad de la instalación había recibido el mensaje de Kael 4 horas antes y había enviado un informe a los líderes Trok superiores describiendo al remitente como un terrestre que claramente no comprende su situación. El informe había recomendado no tomar medidas adicionales de seguridad, porque los terrestres no tienen capacidad operativa para una acción de este tipo. Kael procesó esta información durante el tiempo que tardó en pasar por los últimos 3 metros de canalización antes del nivel inferior. Luego salió de la canalización. El guardia que estaba de servicio en el pasillo del nivel inferior, frente a la entrada a las celdas, tardó aproximadamente 3 segundos en procesar lo que estaba viendo. Un individuo que no debería estar allí, que había salido de una canalización de servicio, que estaba de pie y lo estaba mirando con una expresión que el guardia, en su informe posterior al incidente, describiría como completamente calmada, lo cual fue lo más perturbador. Esos 3 segundos fueron más de lo que Kael necesitaba. El guardia no perdió la conciencia inmediatamente, pero perdió la capacidad de activar la alarma interna antes de que pudiera hacerlo, y eso era suficiente. Kael lo dejó en posición de recuperación, con las restricciones necesarias para que no pudiera moverse, y se acercó a la celda 4. El sistema de cierre de la celda era electrónico, del mismo tipo que el acceso de servicio exterior, segunda generación, predecible. Tardó 90 segundos en abrirlo. La puerta se deslizó hacia adentro. Y Mara Doran, de 7 años,
Que había estado sentada en el rincón más alejado de la celda con la espalda contra la pared porque eso era lo que su padre le había enseñado que se hacía cuando estabas en un espacio cerrado con una amenaza desconocida. Levantó la vista. Miró durante un segundo. Y luego dijo, con la voz de alguien que había estado esperando esto y no tenía ninguna duda de que ocurriría. Sabía que vendrías. Kael se arrodilló frente a ella. La miró durante un momento, evaluando físicamente que estaba bien, que no tenía lesiones que requirieran atención inmediata, que estaba asustada pero funcional. ¿Estás herida? No. ¿Puedes correr? Sí. Entonces nos vamos. La tomó en brazos y se levantó. Mara Doran tenía 7 años y había sido secuestrada por criminales galácticos. Había pasado horas en una celda en una instalación subterránea en un asteroide en el borde del espacio conocido. Y cuando su padre llegó a buscarla, su primera respuesta fue decir que sabía que vendría. Los analistas del consejo que revisaron más tarde el expediente de los eventos de ese día añadieron una nota en el margen de esa sección. La nota decía, ver también, expediente Kael, sección 4.2. La motivación como variable multiplicadora. Este incidente confirma que la motivación opera en ambas generaciones. La parte más difícil de cualquier extracción no es llegar al objetivo. Es salir con él. Kael sabía esto. Lo había sabido desde la primera operación de extracción de su carrera, y había construido cada plan de salida con más cuidado que el plan de entrada, porque el plan de entrada era la parte en que la sorpresa estaba de tu lado, y el plan de salida era la parte en que la sorpresa ya se había acabado. Había 2 formas de volver al acceso de servicio sur desde la celda 4. La primera era la misma canalización por la que había llegado, que seguía siendo técnicamente viable pero que era considerablemente más difícil con un niño de 7 años que con solo su propio cuerpo. La segunda era a través del pasillo principal del nivel inferior, subir por la escalera de servicio al nivel intermedio, cruzar al ala oeste, y llegar al acceso de servicio sur por una ruta que los planos indicaban como de tránsito secundario, es decir, normalmente menos transitada. Normalmente era la variable que Kael no podía controlar. La eligió de todas formas porque era la ruta que Mara podía recorrer sin que él la llevara, y llevarla significaba perder movilidad, y perder movilidad con 30 individuos de seguridad en la instalación era un riesgo que prefería no asumir a menos que fuera necesario. Necesito que hagas exactamente lo que yo haga, le dijo a Mara en voz baja mientras se movían por el pasillo del nivel inferior. ¿Puedes hacer eso? Sí. Si yo me paro, tú te paras. Si yo me muevo rápido, tú te mueves rápido. Si yo te digo que te quedes quieta, te quedas quieta aunque pase cualquier cosa. De acuerdo. ¿Tienes miedo? Pausa breve. Un poco. Bien, dijo Kael. El miedo ayuda. Te mantiene atenta. Úsalo. Era la misma cosa que le había dicho a su hija desde que tenía edad para entenderlo. No tengas miedo. No todo va a estar bien. Usa el miedo. Porque el miedo es información. Y la información es lo que te mantiene vivo. Avanzaron por el pasillo. El primer contacto llegó en la escalera de servicio. Un guardia que bajaba mientras ellos subían. Fue un momento de 3 segundos en el que ambas partes procesaron la situación simultáneamente, con la diferencia de que uno de los dos ya había evaluado esta posibilidad exacta y sabía qué hacer, y el otro no. El guardia no llegó a usar su comunicador. El segundo contacto llegó en el nivel intermedio. 2 guardias en el pasillo este, moviéndose en la dirección opuesta pero suficientemente cerca para que el tránsito normal por el pasillo hubiera sido inevitable. Kael no tomó el pasillo este. Tomó la canalización de ventilación auxiliar que había identificado en los planos como adyacente al pasillo este, que era estrecha pero transitable, y que salía exactamente donde necesitaba que saliera. Le dijo a Mara que era como un juego de escalar. Mara no cuestionó la descripción. Escaló. El tercer contacto fue el más complicado. A 40 metros del acceso de servicio sur, en el corredor de tránsito secundario que Kael había elegido como ruta de salida, había 4 guardias que no deberían haber estado allí según los planos de Arisdael. 4 guardias que estaban allí porque el comandante de seguridad, que había descartado la amenaza 4 horas antes, había recibido en los últimos 20 minutos una serie de anomalías en los reportes de sus sistemas internos.
Un guardia que no respondía a comunicaciones, un sistema de celda que indicaba apertura no autorizada y 2 guardias del nivel intermedio que reportaban haber escuchado algo en las canalizaciones. El comandante de seguridad había concluido que probablemente era un fallo de sistema. Pero había enviado a 4 guardias a revisar el corredor sur de todas formas. Por si acaso. Kael se detuvo en la esquina del corredor. Miró a Mara. «Quédate quieta aquí», dijo. «No importa lo que oigas. Quieta». «De acuerdo». Kael miró el corredor. 4 guardias Trok, armados con armamento estándar de clase media, en un espacio cerrado de 10 metros de ancho. La ventaja táctica era de ellos por número. La ventaja de información era de ellos porque le habían visto venir si tomaba el corredor directamente. Lo que no sabían era que el panel de control del sistema de iluminación del corredor sur estaba en la canalización de servicio que había cruzado 20 minutos antes, a la que todavía tenía acceso técnico remoto a través del dispositivo de interferencia de señal del kit. Tardó 4 segundos en activar la secuencia. Las luces del corredor se apagaron. 4 guardias Trok en un espacio completamente oscuro, sin sistemas de visión nocturna activados porque no había habido ninguna alerta que indicara que los necesitaban. Kael tenía visión nocturna activa desde antes de entrar a la instalación. El corredor tardó 45 segundos en quedar despejado. Ninguno de los 4 guardias fue herido de manera permanente. Kael había tenido esa opción y había elegido no tomarla, no porque tuviera sentimientos particularmente positivos hacia ellos, sino porque heridas permanentes generaban respuestas más intensas y más rápidas que incapacitaciones temporales, y lo que necesitaba en ese momento era tiempo, no escalada. Volvió a la esquina donde había dejado a Mara. Mara estaba exactamente donde la había dejado. «Ya», dijo Kael. Avanzaron. El acceso de servicio sur se abrió 16 segundos después. El espacio exterior del asteroide, vacío y completamente silencioso, los recibió. Kael activó la comunicación con Beth. «Listos». La respuesta llegó inmediatamente. «En camino». 2 minutos. Kael miró a Mara. Estaba bien. Fría por la temperatura del espacio exterior, pero el traje de emergencia que había sacado del kit y puesto sobre ella en los últimos metros del corredor lo estaba compensando. Asustada, pero con la misma expresión que había tenido desde el momento en que Kael había abierto la puerta de la celda, presente. Atenta. Usando el miedo. La nave de Beth apareció a los 94 segundos. Embarcaron. Beth giró hacia el espacio abierto sin hacer preguntas. A bordo de la nave, mientras Mara dormía finalmente, agotada, en el compartimiento de pasajeros, Kael se sentó en el asiento de copiloto y miró por la ventana durante un largo momento. Beth lo observó de reojo. Todos los que estaban allí. Empezó. «Están bien», dijo Kael. «Temporalmente fuera de servicio, pero bien». «¿Por qué?» Kael tardó un momento antes de responder. «Porque no era necesario que no lo estuvieran», dijo. «Solo necesitaba a mi hija». Beth asintió lentamente. No dijo nada más. No hacía falta. Lo que ocurrió después, en las horas y días que siguieron, fue procesado por el Consejo de Inteligencia de la Federación con una atención que el Sector 16 raramente había generado. El comandante de seguridad Trok presentó su informe a las 21:47 hora estándar, exactamente 2 horas y 13 minutos después de que Kael y Mara embarcaran en la nave de Beth. El informe describía lo ocurrido con una precisión que sugería que el comandante había pasado esas 2 horas intentando entender exactamente qué había pasado antes de escribir una sola palabra. El informe decía: un individuo terrestre penetró la instalación a través del acceso de servicio sur usando técnicas de neutralización de seguridad incompatibles con el nivel de equipamiento civil disponible comercialmente. Se movió por la instalación usando canalizaciones de servicio y puntos de acceso que no estaban identificados en los protocolos de seguridad estándar como vectores de amenaza. Neutralizó a un total de 8 miembros del personal de seguridad sin causar heridas permanentes en ninguno de ellos. Extrajo a la prisionera de la celda 4 y salió por el mismo acceso de entrada en un tiempo total de operación de aproximadamente 90 minutos. No hubo intercambio de fuego. No hubo daños estructurales. No hubo bajas. Y al final, en la sección de recomendaciones, el comandante había escrito una línea que sus superiores no esperaban encontrar en un informe de seguridad estándar.
Recomendación: no reincidir con individuos de esta especie sin evaluación completa del perfil individual. Adicionalmente, en ningún caso volver a tomar a sus hijos. El expediente CAEL fue actualizado 8 semanas después de los eventos del sector 16. La actualización fue breve. No añadió nueva información sobre capacidades o recursos. No cambió ninguna de las evaluaciones previas. Solo añadió una sección al final. La sección se titulaba, en la nomenclatura técnica del Consejo, Observaciones post-incidente para calibración de modelos de amenaza. Tenía 4 párrafos. El primero decía: el incidente del sector 16 confirma las evaluaciones previas del expediente CAEL en todos los puntos operativos. El sujeto ejecutó la operación de extracción con los recursos disponibles, en el tiempo proyectado, con resultados consistentes con el perfil histórico documentado. No hay nuevos datos que modifiquen la evaluación de capacidades. El segundo decía: lo que el incidente añade al perfil, y que no había sido evaluado con suficiente especificidad en versiones anteriores del expediente, es la interacción entre la motivación del sujeto y su proceso de toma de decisiones tácticas. El análisis detallado de la operación muestra que en todos los puntos en que el sujeto tuvo opciones disponibles que implicaban mayor daño a los adversarios o menor riesgo personal, eligió consistentemente la opción de menor daño. No porque no fuera capaz de la alternativa, sino porque la alternativa no era necesaria para el objetivo. Esto sugiere que el perfil de amenaza del sujeto no es el de un combatiente que busca destrucción, sino el de un operativo cuyo objetivo es siempre específico y cuyo uso de fuerza está calibrado exactamente para alcanzar ese objetivo, sin exceso. El tercer párrafo era el más extenso. Esta distinción es relevante para el análisis estratégico de los terrestres como especie, porque el sujeto no es una anomalía sino un ejemplo extremo de un patrón que se observa de manera consistente en los registros históricos terrestres. Los terrestres, cuando operan en defensa de individuos específicos bajo su responsabilidad, no generan respuestas de destrucción generalizada. Generan respuestas de recuperación específica. La diferencia no es semántica. La destrucción generalizada crea un adversario que continúa operando una vez eliminada la causa. La recuperación específica crea un adversario que se detiene exactamente cuando alcanza su objetivo. El comandante de seguridad Trott, que escribió el informe post-incidente, intuyó esta distinción cuando recomendó no reincidir con individuos de esta especie sin evaluación completa del perfil individual. Lo que no añadió, pero que el análisis del Consejo debe registrar explícitamente, es que la recomendación más relevante no es sobre el perfil individual sino sobre la condición que activa el perfil: no tomes lo que les importa. Si no activas el protocolo, no existe la amenaza. Si lo activas, la amenaza no tiene parámetros que la contengan excepto el objetivo que la generó. Y el cuarto párrafo era de nuevo una nota personal del analista, marcada como tal, como la del expediente original. Nota personal: he revisado el registro de comunicaciones entre el sujeto y los TROC después de recibir la demanda de rescate. El sujeto respondió en menos de un minuto con una sola pregunta: ¿dónde está mi hija? No hubo deliberación. No hubo periodo de procesamiento emocional que afectara a su capacidad de respuesta. No hubo una sola comunicación que no fuera directamente instrumental para el objetivo de recuperar a su hija. Y cuando finalmente la tuvo, cuando estaban ya en la nave de salida, lo que hizo fue observar que dormía. No hubo declaración de victoria. No hubo evaluación de daños causados. No hubo el tipo de descarga emocional que los sistemas psicológicos de casi cualquier especie conocida habrían generado después de una operación de ese nivel de estrés. Solo la observación de que su hija dormía. Y la decisión de no describir lo que había ocurrido con más palabras de las necesarias. El sujeto CAEL Doran es, en todos los sentidos que importan para el análisis estratégico, exactamente lo que el perfil documentado sugiere. Pero la pregunta que el análisis estratégico no puede responder completamente es esta: ¿qué produce una especie que tiene individuos así? La respuesta que los registros históricos terrestres sugieren es que no los produce de manera excepcional. Los produce de manera consistente. No todos son CAEL Doran. Pero todos los que han sido padres durante suficiente tiempo bajo suficiente presión tienen en alguna medida la misma arquitectura motivacional que lo define: el objetivo específico, la calibración de fuerza, la ausencia de límite cuando el objetivo lo requiere. La galaxia llama a CAEL Doran el último dios de la guerra porque cree que es una rareza. Los registros sugieren que es simplemente el que más claramente muestra lo que están todos.
Y eso debería mantenernos a todos despiertos por la noche. Mara Doran cumplió 8 años 3 semanas después de los eventos del sector 16. La fiesta de cumpleaños fue pequeña, algunos vecinos de la colonia, unos pocos amigos de la escuela y 3 personas que Mara conocía como los viejos amigos de trabajo de su padre. Soren, que había viajado desde el sector 15. Arisdael, que había pedido 3 días de permiso que su comandante aprobó sin hacer preguntas cuando escuchó para qué los pedía. Wadad, quien llevó como regalo algo que insistió en que era completamente legal sin que nadie le hubiera preguntado. Durante la fiesta, Mara le preguntó a su padre si podía contarle a sus amigos lo que había p. Kael pensó durante un momento. «Puedes contarles que viniste a buscarte», dijo. «¿Y lo demás?» «Lo demás es tuyo», dijo Kael. «Tú decides qué hacer con ello». Mara procesó esto con la seriedad de alguien que está tomando la decisión con el peso que merece. Luego asintió. Y volvió con sus amigos. Kael la observó durante un momento desde el lado opuesto de la habitación. Soren se colocó a su lado. ¿Está bien?, preguntó en voz baja. Sí, dijo Kael. ¿Y tú? Pausa breve. Sí. Soren lo conocía demasiado bien como para saber si eso era completamente cierto. Pero también lo conocía demasiado bien como para insistir. El consejo va a querer hablar contigo, dijo en cambio. Ya lo sé. ¿Vas a ir? Kael miró a Mara, que estaba riendo con sus amigos con la energía específica de un niño que ha decidido que lo que pasó ya pasó y ahora hay pastel. Después del cumpleaños, dijo. Soren asintió. No dijo nada más. Porque en ese momento, frente a un niño de 8 años con pastel y amigos y un padre que había cruzado el espacio para llegar a ella, no había nada que decir que fuera más importante que lo que ya estaba ocurriendo. El analista que escribió la última actualización del expediente Kael añadió una nota final después de recibir el informe de los eventos de la fiesta de cumpleaños, que Soren le había pasado informalmente sin saber que sería incluida en el expediente oficial. La nota era muy corta. Decía. La archivista Ben Salor, en su informe sobre los eventos del sector 9, concluyó que la lección de los terrestres es que hay una diferencia entre una especie que no puede hacerte daño y una que ha decidido no hacértelo. El expediente Kael añade un matiz a esa conclusión. Hay una tercera categoría, el individuo que ha decidido no hacerte daño a ti, pero que no tiene esa restricción si tocas lo que es suyo. No porque sea violento, sino porque entre su hija y el resto del universo hay exactamente un orden de prioridades. Y el resto del universo tiene suerte de que generalmente no lo olvide.